Bienvenidos, queridísimos espectadores de escándalos de series turcas, a este rincón donde las historias detrás de cámara se cruzan con emociones reales y donde buscamos, con calma y sutileza, descifrar lo que late en el corazón de la farándula turca. Antes de entrar en esta narración larga y llena de matices, les recordamos que se suscriban, que dejen su me gusta y, si desean apoyar este trabajo con un gesto extra, que toquen el botón unirse. Su respaldo es el motor que hace posible desmenuzar con precisión relatos complejos como el de hoy. En los últimos días, el nombre de Bahar Arduç volvió a instalarse en todas partes, y no por un rodaje asediado por paparazzi, ni por una decisión estética temeraria en alguna alfombra roja, ni por esos breves contratiempos de aeropuerto que, por sí solos, hacen brotar ríos de memes. Esta vez, el revuelo nace de una opinión dicha en voz baja, tras paredes de confianza, por una figura familiar cuya palabra, en la casa de los Arduç, siempre pareció tener un peso que perdura. Se comenta, al menos según las filtraciones que multiplicaron titulares y debates, que la cabeza del clan habría transmitido una preferencia clara, casi grabada a fuego, respecto al rumbo sentimental del actor. Una inclinación no proclamada a gritos, casi susurrada, pero suficiente para desatar 7 días de preguntas, dudas, expectativas y lecturas creativas. La chispa, según fuentes cercanas al entorno del actor, saltó cuando empezaron a correr los rumores sobre esa relación todavía brumosa, apenas rozada por las cámaras, entre Bahar y Sara Bluma. Un vínculo reciente, frágil como una flor de final de invierno, que muchos creían aún en su primer trazo. Y sin embargo, alguien dentro de la familia Arduç jamás habría otorgado un verdadero sello de aprobación a esta naciente cercanía. Entre Murmelos, emergió un nombre que Internet no olvida. Alsan Sengu. De acuerdo con esos supuestos secretos que se escurren desde la sombra, ella es la figura que incendió el corazón de Bahar en el pasado. Y quizá, según algunos, todavía lo enciende. Bastó esa posibilidad apenas insinuada para convertir lo privado en una novela compartida. En cuestión de horas, redes y redacciones se lanzaron a una excavación emocional. Cada sonrisa, cada pausa, cada ausencia se volvió pista, como si la vida de Bahar fuese un manuscrito cuya tinta invisible solo aparece cuando se expone a la luz exacta. Quienes han seguido su carrera por años saben que esta historia es mucho más que fotos en portadas atinadas. Es, más bien, una lenta acumulación de momentos que, con el tiempo, construyeron la percepción de un lazo profundo entre él y Elçin. Los primeros pasos por la alfombra roja, las miradas cómplices captadas por los fotógrafos, la risa espontánea durante entrevistas improvisadas, todo se convirtió en el material con el que el público armó una fantasía romántica difícil de desarmar. Para muchos, la química entre ambos nunca se archivó de verdad. Y ahora, ese recuerdo colectivo resurge, no por un cálculo, sino porque una preferencia paternal habría despertado lo que los fans más prudentes guardaban en una caja de nostalgia. El sueño romántico de un regreso, como quien ansía una segunda parte largamente esperada. Los más críticos, sin embargo, temen que este despertar emocional termine arrasando con 3 personas en lugar de unir a 2. Dicho esto, permítanos un respiro para agradecerles por estar aquí. Escándalos de series turcas existe para mirar cada detalle con cuidado y sensibilidad. Si les gusta este viaje por el territorio del corazón, la familia y la fama, dejen su comentario y cuéntenos qué historias quieren ver en próximos episodios. Ahora, volvamos a los hechos. Al otro lado de esta ecuación narrativa está Sara Bluma, quien se encontró, casi de la noche a la mañana, en el centro de una arena que no había pedido habitar. Del elogio a su independencia y su porte elegante, el péndulo digital giró hacia comparaciones injustas, justaponiéndola con una mujer que el público ha elevado a estatus de mito. Un sector más racional, y más sensible, de Internet intentó defenderla. Recordó, una y otra vez, que la vida afectiva de un actor no es un coliseo donde la audiencia levanta carteles de pro y contra como espectadores en una tragedia griega. Sin embargo, cuando la figura del padre deja ver una preferencia, todo cambia de peso. El debate se hace más denso, sus implicancias más invasivas. Quienes han observado a Bahar en estos días lo describen más alerta, más enfocado, casi medido. No desapareció, no está en su naturaleza desvanecerse, pero la espontaneidad que solía distinguirlo se dio ante una compostura calculada. Cada sonrisa dosificada se vuelve señal. Cada aparición pública, una posible declaración indirecta. Cada silencio, un terreno fértil para nuevas lecturas. Vivimos una era en la que una elección sentimental puede alterar estrategias de marca, posicionamiento internacional y colaboraciones con plataformas globales. La familia,
De ser una presencia afectiva, pasa a marcar un ritmo visible para todos. La audiencia, como siempre que se toca el nervio emocional, se divide. Unos exclaman, queremos el reencuentro, devuélvanos el vínculo que nos robó el corazón. Otros replican, basta. Un hombre adulto decide por sí mismo. Las relaciones no pertenecen al público. Entre ambas voces, Internet zumba como una colmena incansable. Análisis minuciosos a medianoche, memes irresistibles a las 6 de la mañana, videos interpretativos por la tarde y discusiones nocturnas que se parecen más a terapia grupal que a chisme ligero. Los expertos de la industria, con un pie en la lógica y el otro en el mercado, observan desde arriba. Muchos reconocen que una serie o proyecto compartido entre Barry y Elsin podría impactar brutalmente en las métricas de engagement. Su química, incluso después de años, sigue siendo una ola lista para romper con fuerza en las plataformas. Pero, cuidado, esa ola, si se cabalga mal, puede volverse destructiva. Un exceso de exposición convierte una historia genuina en un paquete vacío, desprovisto de verdad. Los analistas repiten su máxima con tono casi profético. No es el reencuentro en sí lo que entraña riesgo, sino la forma en que se gestiona. Elsin, por su parte, conserva un silencio impecable. Ni confirmaciones ni desmentidas ni juegos sutiles en prensa. Quienes la conocen sostienen que la quietud es estrategia, no omisión. Cuanto menos se alimenta el relato, menos poder se le concede. Un pensamiento elegante, casi filosófico, que ha contribuido a delinear un aura de templanza que el público admira profundamente. ¿Y Sara, qué hay de ella? Su dilema quizás sea el más humano. ¿Cómo avanzar cuando el pasado de tu pareja amenaza con entrar en la habitación cada vez que respiras? ¿Vale la pena pelear por un vínculo que debe medirse permanentemente contra un recuerdo que no te pertenece? Voces próximas a ella hablan de una mujer que valora su paz interior más que cualquier efervescencia. Porque amar bajo un reflector tan feroz es un ejercicio de resistencia que no todos quieren practicar. Como si no bastara, el tema de la familia regresa. En una cultura donde la opinión de un padre puede cargar con enorme simbolismo, la filtración de esta preferencia no se percibió como un rumor más, se vivió como un giro dramático. Un tercer acto repentino que reordena el guión completo y coloca a Bar en una encrucijada, seguir la nostalgia o defender el nuevo sendero que estaba empezando a trazar. Mientras todo esto ocurre, el mundo digital no duerme. Viejas fotos se rescatan de archivos como hallazgos arqueológicos. Fragmentos de entrevistas se rearman en montajes emocionales. Incluso una pausa de 3 segundos durante una sonrisa se convierte en presagio. El gran interrogante, el que queremos dejarles a ustedes, comunidad de escándalos de series turcas, es este. ¿Creen que la preferencia familiar resulta realmente decisiva? ¿O piensan que el amor, hoy más que nunca, debe ser un acto liberado de cualquier injerencia? Los leemos en comentarios, porque su voz es parte esencial de este viaje. Y si ampliamos un poco el foco, la pregunta se expande a una dimensión de carrera. ¿Cuánto de lo que el público sueña debería trasladarse a las decisiones profesionales? Quienes recuerdan los días de mayor efervescencia entre Bar y Elsin saben que el fenómeno excedió lo romántico, fue una conversación cultural. Hubo quienes vieron en ellos la imagen de una complicidad moderna, y otros, una nostalgia por el amor contado a fuego lento. Esa tensión sigue viva en el imaginario. De ahí que cualquier guiño, por mínimo que sea, parezca encender el tablero entero. En paralelo, los más cercanos al actor hablan de una agenda que se reorganiza al milímetro. No es desaparición, es precisión coreografiada. Apariciones en espacios donde la conversación no se desborde, respuestas cuidadas, un modo de estar que no se presta a lecturas tajantes. Si de branding se trata, este es el momento exacto en el que la identidad pública debe blindarse sin perder humanidad. Y eso, para cualquiera, es una caminata sobre hilo. Del otro lado, Elsin sostiene su propio equilibrio. Proyectos que hablan por ella, una imagen depurada y la decisión de no exponerse a una narrativa que no domina. Su silencio no es vacío, es contención. Su ausencia de gesto, un gesto en sí mismo. Y no menos importante, la posición de Sara, a quien empiezan a llegarle consejos no pedidos desde todos los rincones. Que resista, que se retire, que no compita con un mito, que no se rinda ante una bruma. Lo cierto es que, entre tanto ruido, su voz vale por la serenidad con la que elige cuidarse. Nadie gana si el corazón se convierte en espectáculo. Pero a veces el espectáculo insiste. Regresemos, por un instante, a la raíz, una frase paterna que habría insinuado preferencia. ¿Cuánto peso real tiene? En ciertos mundos, más del que quisiéramos. Simboliza continuidad, protección,
tradición. Y sin embargo, en los tiempos actuales, también puede chocar con la autonomía de quien se expone y decide por sí. Ese choque, esa zona donde lo íntimo se vuelve público, es el campo de batalla de esta historia. Y en ese campo, Bar aparece como alguien que sabe que toda elección resonará no solo en su vida, sino en la memoria compartida de miles. De ahí que avance con cuidado, aunque el corazón, dicen, no siempre entiende de estrategias. Mientras tanto, los foros rescatan anécdotas, las cuentas de fans enumeran momentos inolvidables, y las productoras, con pragmatismo, evalúan escenarios. Si hubiera un reencuentro en pantalla, ¿sería un gesto sanador o una trampa de expectativas? Hay quien insiste en que la magia nunca se fabrica, solo se acompaña. Otros recuerdan que la distancia también crea su propio mito y que volver no siempre significa repetir. Entre tantas hipótesis, una certeza. Nada de esto sería tan ruidoso si no existiera la sensación de que ahí, en esa conexión entre Bar y Elsin, hubo algo más grande que una simple coincidencia profesional. Puede que por eso, cuando la conversación gira hacia datar señales, cada silencio hace más por la fantasía que cualquier declaración. Y, sin embargo, del otro lado, una mujer, Sara, respira hondo y decide cuánto de ese paisaje quiere habitar. No hay decisión fácil cuando el pasado se sienta a la mesa sin invitación. Por eso, hoy les preguntamos a ustedes, ¿qué pesa más, la memoria compartida o el presente que pide su chance? ¿Se hereda el amor o se construye desde cero cada vez? Querida comunidad de escándalos de series turcas, queremos leerlos. Cuéntenos cómo creen que debería resolverse esta trama en la que la vida privada, por más que uno lo desee, no logra salir del foco. Antes de despedirnos, un último recordatorio. Suscríbanse, dejen su me gusta, compartan este video y, si desean apoyar nuestro trabajo de una manera especial, únanse a la comunidad con el botón unirse. Aquí seguiremos, contando historias, emociones y secretos del universo de las estrellas turcas, siempre con el sello de escándalos de series turcas.